Bien, siempre damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Hace unas sesiones atrás veíamos que en este tiempo un poco raro que toca que la iglesia esté en casa, decíamos de que no es una excusa para que los creyentes no hagamos nada, no es una excusa para que la iglesia se quede con los brazos abiertos, no existe vacaciones para los hijos de Dios. Veíamos de que tenemos un mandato que debemos cumplir hasta el momento en el cual nos encontremos con la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le decía a sus discípulos que debemos hacer memoria de Él hasta que Él venga. Sí tenemos un mandato. ¿En qué consiste el recordatorio? ¿En qué consiste lo que habíamos estudiado en un movimiento del pan? Consiste en hacer memoria de una persona específica. Esta persona específica es la persona de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, habíamos visto anteriormente también que hablamos de aquel Dios hecho hombre. Veíamos Emmanuel, Dios con nosotros. Veíamos aquel verbo hecho carne. Veíamos la encarnación de Cristo. Y cuando hablamos sobre la persona de Jesús, no existe a veces conflicto de hablar de que Jesús existió, ¿sí? Muchas personas, e incluso podría animarme a decir que varios sectores de la ciencia y también del lado que revisan la historia, afirman que Jesucristo fue y es un personaje histórico. El conflicto con la persona de Jesús no es su existencia, sino que el conflicto con la persona de Jesús es la identidad de Jesús. Y ese conflicto no es un conflicto que solamente lo vemos hoy en día. Es el mismo conflicto que había cuando Él vino, ¿sí? Cuando Él vino, las personas lo veían. Cuando Él vino, las personas reconocían que Él era un gran maestro, que Él hablaba con autoridad de parte de Dios. Pero el conflicto era la identidad que Él decía tener. Quisiera que podamos ver 3 puntos en esta mañana, 3 puntos sobre la identidad de Cristo en relación a su deidad. ¿Hay evidencias en las Escrituras de que Jesús es Dios? Bueno, quiero que veamos 3 puntos. Número 1, Jesús tiene títulos divinos. Número 2, Jesús recibe honores que recibe el Padre. Y número 3, Jesús realiza funciones que solo Dios hace. Quiero que veamos el primer punto, los títulos divinos que tiene la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. Juan capítulo 20, versos 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La persona de nuestro Señor Jesucristo posee títulos divinos. El primer título divino que nosotros vamos a ver en este tiempo es que Jesús es llamado Dios. ¿Sí? En los versos que nosotros leíamos en el primer pasaje de Juan capítulo 1, vemos que se lo menciona a Jesucristo en la coexistencia con el Padre.
con Dios, diciendo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne, hablando de la persona de Jesucristo. Jesucristo Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. El Dios sobre todas las cosas, hablando sobre Cristo Jesús. Juan capítulo 20, Tomás diciéndole, Señor mío, Dios mío. Nuestro Señor Jesucristo, títulos divinos. Un título similar al que veíamos ahora de Dios es cuando Él se menciona a sí mismo como el Hijo de Dios. Esta frase se encuentra aproximadamente 40 veces tan solamente en el Nuevo Testamento. 40 veces que se lo describe a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora existen algunas controversias con respecto a qué se refiere el Hijo de Dios. Cuando nosotros pensamos de un hijo, creemos o nos damos una idea como si fuese una procreación. Alguien que deriva de alguien que es el Padre. Bueno, en este caso, el Hijo de Dios no se refiere a una procreación. No se refiere a alguien que vino de y es menor al Padre, sino que menciona como un título. En Isaías capítulo 9, en una de las profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se dice lo siguiente. Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hace una diferencia. Dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hace una separación en las ideas de aquel niño que iba a tener un inicio en esta vida carnal, pero de aquel hijo eterno que ya coexistía en la eternidad, en el seno del Padre, y que venía y que iba a ser llamado admirable consejero, Dios fuerte. Cuando hablamos de que el Hijo de Dios es un título divino, hablamos lo que el mismo Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 30 al versículo 38. Juan capítulo 10, desde el verso 30 al 38, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, ¿hijo de Dios soy? Algo que los judíos habían entendido en la declaración de el Señor Jesucristo al decirle, Hijo de Dios sois. ¿Qué es lo que los judíos habían entendido? Y es el entendimiento correcto. Es lo que vemos en el verso 33 cuando le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. Cuando Jesús les decía a las personas que les rodeaban, yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una de las evidencias que encontramos de la deidad de Cristo, de la igualdad en sustancia entre el Hijo y el Padre, cuando hablamos de un solo Dios, hablamos en que nunca dice que el Padre está con el Hijo y el Hijo está con el Padre, sino dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo está
en el Padre. Habla de una unidad en sustancia, no de un compañerismo lado a lado, sino de una unidad en sustancia. Es lo mismo que dice en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una unidad en esencia entre el Padre y el Hijo, manifestando que el Hijo es Dios, el Hijo de Dios, un título divino. ¿Hay evidencias en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es Dios? Pues sí. Otro de los títulos divinos que posee nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo atribuye como testimonio es el de yo soy. Quiero que veamos en Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Juan capítulo 4, versículos 25 al 26 dice: Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta misma expresión que realiza nuestro Señor Jesucristo al decir yo soy, es la misma expresión que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra hablando con Dios. Y le dice, versículos 13 en adelante del capítulo 3 de Éxodo: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que sois. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es esta misma expresión la que nosotros encontramos que Jesús le dice a esta mujer samaritana: yo soy el que habla contigo. En Juan capítulo 8, desde el versículo 56 al 59, encontramos que vuelve a realizar esta declaración, diciendo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando en medio de ellos. ¿Cuál fue la razón por la que los judíos agarraron piedras para lanzarles al Señor Jesucristo después de esta declaración? Porque ellos habían entendido lo que Él estaba queriendo decirles. Jesús les estaba diciendo: yo soy el que soy. Aquel nombre con el cual Dios se presentaba ante Moisés, diciéndole: cuando alguien te pregunte ¿quién es el que te manda?, diles: yo soy, me envía. Jesús decía: yo soy, yo soy. Hay evidencias en la palabra de Dios de que Cristo es Dios. Bueno, tenemos los títulos que posee. Habíamos dicho que Él es llamado Dios. Es también llamado el Hijo de Dios. Tiene el título de el yo soy. Pero también es llamado Señor. Hechos capítulo 10, versículos 36. Hechos capítulo 10, verso 36.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cuando nosotros vemos la palabra Señor, entendemos que alguien supremo, alguien superior. Bien, el significado de esta palabra en su idioma original significa aquel que lo controla todo, el dueño. Jesús se le atribuye el título de Señor, aquel que es supremo, aquel que tiene el control de todo. En Mateo capítulo 22, versículos 42 al 44, dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando nosotros leemos este pasaje, hace referencia a alguien que le dice el Señor a mi Señor, como una igualdad, porque es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Dios es llamado Señor. Hay evidencias de que Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas. El título de Señor nos da una referencia de el señorío, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versos 53 al 54. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El Padre glorifica al Hijo, para que todos miren y toda rodilla se doble a aquel que tiene el título de Señor de señores, de Rey de reyes. ¿Qué nos lleva a pensar que nuestro Señor Jesucristo tiene ese título? En Lucas capítulo 6, versículo 46, Cristo Jesús les dice algo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Podemos estar hablando de los títulos que posee Cristo Jesús. Y muchos de nosotros decimos, mi Señor Jesús. Pero Jesús dice, ¿por qué me llamás Señor y no hacéis lo que yo digo? Queridos hermanos, si nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor, como el yo soy, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿cómo nosotros verdaderamente confirmamos, damos certeza de lo que creemos? Es haciendo lo que Él dice. Haciendo lo que Él dice. La palabra de Dios nos dice que si nosotros decimos amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Jesús es Señor. La pregunta ¿es tú Señor? En Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a decir que nosotros somos siervos de aquel a quien obedecemos.
de aquel a quien obedecemos. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes son del diablo. ¿Por qué? Porque hacen las obras del diablo. Queridos hermanos, si nosotros decimos tener a Jesús como nuestro Señor, como el gran yo soy, como el Hijo de Dios, como aquel que es Dios sobre todas las cosas, debemos hacer lo que Él dice. Debemos guardar sus mandamientos. Debemos ser santos porque Él es santo. Debemos andar como Él anduvo. Él es Señor sobre todas las cosas. Número 2. Jesús recibe honores que solo son para Dios. Hay evidencias de que que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Bueno, en Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Evidencia de que Jesús es Dios es que la misma honra que recibe el Padre debe recibir el Hijo. ¿Por qué? Porque son una misma esencia. Porque si nosotros glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre. Recibe la misma honra que el Padre. Jesús, Dios sobre todas las cosas. Número 2. ¿Hay evidencias de que Jesús es Dios? Bueno, recibe honores. ¿Qué otro honor recibe nuestro Señor Jesucristo al igual que el Padre? Recibe adoración. En Mateo capítulo 4, verso 10, Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está diciendo que solo se debe dar adoración a Dios, ¿sí? Solo se debe dar adoración. Ahora, sería ilógico si es que Cristo, no siendo Dios y dando esta declaración, se permitiese que le adoren. Nosotros vemos ejemplos en Lucas capítulo 17, verso 11 al 16. Lucas capítulo 17, verso 11 al 16. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mateo capítulo 14, versículos 33. Mateo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lucas 24, 52. Lucas 24, 52. El Señor Jesucristo resucita de los muertos y se encuentra con sus discípulos. Y estaban siempre en el templo. Versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En ninguno de estos pasajes encontramos que Jesús está recibiendo adoración y Él los detiene y les dice no. Jesús decía en Mateo capítulo 4, cuando tiene el encuentro y es tentado en el desierto con Satanás: escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás.
Bueno, quiero que comparemos. ¿Cuál debería haber sido la reacción de un hombre que se da cuenta que no es Dios y recibe adoración? Hechos capítulo 10, verso 24 al 26. Encontramos el relato de Pedro y Cornelio. Verso 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Queridos hermanos, Cristo Jesús recibe adoración porque Él es Dios y Él solo merece adoración. Hoy en día el mundo entero adora, tiene ídolos de muchas formas. Y hemos olvidado que tenemos un Dios celoso, que nos dice que solo a Dios adorarás. Evidencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo es que Él, siendo Dios, estando en la condición de hombre, se dejaba adorar. Punto número 3. ¿Hay evidencias de la deidad de Cristo? Bueno, Jesús realiza funciones que solo Dios puede hacer. En los versos que leíamos al principio en Juan capítulo 1, versos 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús tiene una participación directa en la creación. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 3 de este pasaje dice que aquel verbo que estaba con Dios y era Dios fue el que hizo todas las cosas. En Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una participación directa. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús realiza funciones que solamente se le atribuyen a Dios. Que solamente se le atribuyen a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él es el creador. Él es el creador. En Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8 encontramos otra función que solo se le puede atribuir a Dios, pero que Jesús la realiza. Mateo capítulo 9, versos 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué era blasfema? ¿Por qué era blasfema que Jesús o que los judíos veían que un hombre le diga a otro: tus pecados te son perdonados? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Si Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, como luego lo menciona en los versos siguientes, diciendo: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Realiza funciones que son de Dios. El Hijo
perdonando pecados. Jesús realiza funciones que solo Dios puede hacer. Juan capítulo 5, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el dador de la vida, es el dueño de la vida, es Dios mismo. En el mismo pasaje de Juan capítulo 5 vemos el verso 22. Jesús realiza funciones que solo son de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. La función que Jesús realiza es de juez. Juez. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nuestro Señor Jesucristo, el juez, aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Para que Él pueda ejercer de juez, es necesario que sea Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es sin pecado. Porque cuando nosotros hemos pecado, nuestra ofensa directa es ante Dios. Ante la infracción de la ley, infringimos la ley de Dios. Por ende, el único que puede juzgarnos de nuestros pecados, de aquella infracción de la ley, es Dios mismo. Cristo Jesús juzgará a los vivos y a los muertos, porque Él es Dios mismo. Hay muchas más evidencias que la vamos a ver en una próxima sesión, pero quisiera que meditemos en este tiempo. Si Cristo es Dios, como Él dijo serlo, mostrado en las funciones que Él realiza, mostrado por los títulos que Él ostenta y por los honores que Él recibe, quiero preguntarte: ¿conoces a ese Dios que nosotros le llamamos nuestro Señor? ¿O somos como los griegos? ¿Somos como aquellos que adoran a un Dios no conocido? Queridos hermanos, el conocimiento de nuestro Dios, el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo nos debe dirigir a un solo objetivo, que es la obediencia a ese Dios que es sobre todas las cosas. Hermanos, cuando nosotros vemos a ese Dios, a Cristo Jesús, a su deidad, no olvidemos que ese Dios tomó la decisión de hacerse hombre. Es por eso que nosotros encontramos que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él decidió venir a este mundo con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito era tomar y cargar los pecados del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros vemos los símbolos y recordamos a aquel Dios eterno hecho hombre, al Dios eterno, al gran yo soy, al Dios sobre todas las cosas, al Hijo de Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, yendo a una cruz, siendo crucificado, derramando su sangre para remisión de nuestros pecados. Queridos hermanos, tenemos razones para darle la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Él la merece. Él la merece. Él, siendo Dios sobre todas las cosas, hizo todo por nosotros. El Señor Jesucristo, una vez que se encontró con sus discípulos luego de la resurrección, les decía: era necesario que el Hijo del Hombre
sea muerto. Y siempre me impacta ver esa frase, que era necesario. ¿Para quién era necesario? ¿La necesidad de quién era? Era nuestra necesidad. Él tomó nuestra necesidad como suya para que nosotros, los imperfectos, para que nosotros, los llenos de pecado, seamos vistos como justos delante de Dios y seamos aceptos en el amado. Queridos hermanos, que en este tiempo, al ver que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, nos lleva a pensar en la magnitud del sacrificio hecho en la cruz. Dios mismo muriendo por nuestros pecados para reconciliarnos con Él mismo. Oremos.